Segunda parte. El proceso de la catequesis. Capítulo 5. La pedagogía de la fe. La pedagogía divina en la historia de la salvación. En el número 157 dice: la revelación es la gran obra educativa de Dios. Desde el comienzo de la historia de la salvación, Dios se muestra como una iniciativa de amor que se expresa en muchas atenciones educativas. A Adán y a Eva pidió una respuesta de fe, y a pesar de la desobediencia, Dios continuó comunicando la verdad de su misterio hasta la plenitud de la revelación en Jesucristo. En el 158 dice: el objetivo de la revelación es la salvación de cada persona. Dios, en la Sagrada Escritura, se revela como un Padre misericordioso, un Maestro, un sabio, como brillante educador. Transforma los acontecimientos de su pueblo en enseñanzas de sabiduría. Da lecciones que se transmitirán de generación en generación. En el 159 dice: esta pedagogía divina se hace visible también en el misterio de la Encarnación. Los discípulos han experimentado la pedagogía de Jesús, la acogida al pobre, al sencillo, al pecador, el anuncio del reino de Dios como buena noticia, la palabra y el silencio, la parábola y la imagen se convierten en una verdadera pedagogía para revelar el misterio de su amor. En el 160 nos dice: se presentó ante ellos como el único maestro, les planteó preguntas, les explicó lo que proclamó, les enseñó a orar, los envió a una misión como una pequeña comunidad, prometió el Espíritu Santo. La forma de relacionarse de Jesús se califica con rasgos delicadamente educativos. Jesús sabe acoger, dialoga, comparte sus sufrimientos, conduce a la experiencia eucarística. Y en el 161 continúa: Jesús evocó y obtuvo una propuesta personal de sus oyentes. En el número 162 dice: el Espíritu Santo, anunciado por el Hijo antes de su Pascua, infunda la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente, y animar con su gracia la vida de fe del creyente. La pedagogía de la fe en la Iglesia. En el 164 nos dice: la Iglesia ha generado a lo largo de los siglos un incomparable patrimonio de pedagogía de la fe. Y continúa en el 166: la catequesis es una pedagogía en acto de la fe, que lleva a cabo un trabajo conjunto de iniciación, educación y enseñanza, teniendo siempre clara la unidad entre el contenido y la forma con la cual se transmite. La Iglesia es consciente que el Espíritu Santo actúa eficazmente en la catequesis. Esta presencia hace de la catequesis una original pedagogía de la fe. Criterios para el anuncio del mensaje evangélico. Criterio trinitario y cristológico. En el número 168 dice: el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Y continúa en el número 169: el cristocentrismo es lo que caracteriza esencialmente al mensaje transmitido por la catequesis. La centralidad de Cristo significa que la catequesis se compromete a transmitir lo que Jesús enseña acerca de Dios, del hombre, de la felicidad, de la vida moral, de la muerte. Criterio histórico salvífico. En el número 171 dice: el significado del nombre de Jesús, Dios salva. Recuerda que todo lo que se refiere a Él es salvífico. La catequesis
nunca puede ignorar el misterio pascual, fundamento de todos los sacramentos y fuente de toda gracia. En el número 173 dice: la salvación dada por el Señor y anunciada por la Iglesia concierne a todas las cuestiones de la vida social. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta la complejidad del mundo contemporáneo y la conexión íntima existente entre la cultura, la política, la economía, el trabajo, el medio ambiente, la calidad de vida, la pobreza, los conflictos sociales, las guerras. El Evangelio tiene un criterio de totalidad, que es lo inherente. No termina de ser buena noticia hasta que no es anunciado a todos. Criterio de la primicia de la gracia y belleza. En el 174 dice: toda catequesis debe ser una catequesis de la gracia, pues por la gracia somos salvados y también por la gracia nuestras obras pueden dar frutos para la vida eterna. Y continúa en el 175 diciendo: la catequesis siempre debe transmitir la belleza del Evangelio que ha resonado en los labios de Jesús para todos. El anuncio del amor misericordioso y gratuito de Dios que se manifestó plenamente en Jesucristo, muerto y resucitado, es el corazón del querigma. Criterio de la eclesialidad. Dice en el 176: cuando la catequesis transmite el misterio de Cristo, en su mensaje resuena la fe de todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia. En verdad, en la catequesis está presente la fe de todos los que creen y se dejan conducir por el Espíritu Santo, educando en la comunión y enseña a poder vivir en la iglesia como iglesia. Criterio de la unidad e integridad de la fe. En el 177 dice: la fe transmitida por la iglesia es una sola. Los creyentes, aunque dispersos por el mundo, forman un solo pueblo. Incluso la catequesis, al explicar la fe con lenguas culturales muy diferentes, no hacen otra cosa que confirmar un solo bautismo y una sola fe. La pedagogía de la catequesis. En el 179 nos dice: en el camino de la catequesis, el principio evangelizar educando y educar evangelizando recuerda, entre otras cosas, que la obra del catequista consiste en encontrar y mostrar los signos de la acción de Dios ya presentes en la vida de las personas. Relación con las ciencias humanas. En el 180 dice: la catequesis es una acción esencialmente educativa. Las ciencias humanas, que renuevan profundamente la práctica educativa, son esenciales. Especialmente la pedagogía y la didáctica enriquecen los procesos educativos de la catequesis. La psicología también tiene un valor importante, porque ayuda a comprender la estructura de la personalidad, la maduración religiosa y las experiencias que abren a las personas al misterio de lo sagrado. Además, las ciencias sociales y de la comunicación abren al conocimiento del contexto sociocultural en el que todos vivimos y que de alguna manera nos condicionan. Capítulo 6. El Catecismo de la Iglesia Católica. En el 182 nos dice: en dos momentos históricos, después del Concilio de Trento y en los años siguientes al Concilio Vaticano II, la Iglesia consideró oportuno ofrecer una exposición orgánica de la fe por medio de un catecismo de carácter universal, que es un instrumento de comunión eclesial y también un punto de referencia para la catequesis. Continúa en el 183 diciendo: el Catecismo de la Iglesia Católica fue promulgado el 11 de octubre de 1992
por San Juan Pablo II. Fue el resultado de la colaboración y consulta de todo el episcopado católico, de numerosas instituciones teológicas y catequéticas, y de muchos expertos y especialistas en las diversas disciplinas. En el 184 dice: el catecismo es un texto oficial de magisterio de la Iglesia que constituye la referencia básica indispensable de la catequesis, aunque diferente de los catecismos locales. Es, sin embargo, el texto de referencia de lo que es seguro y auténtico para su redacción, como instrumento fundamental con el que la Iglesia comunica el contenido completo de la fe. Continúa en el 185. Su propósito es establecer una norma segura para la enseñanza de la fe. El catecismo puede ser útil para todos aquellos, incluso los no cristianos, que desean conocer la fe católica. Fuentes y estructura del catecismo. En el 187 dice: entre estas fuentes, en primer lugar, se encuentran las Sagradas Escrituras, divinamente inspiradas, y continúan en el 188 diciendo: el catecismo también se basa en la fuente de la tradición, que incluye los escritos de los padres, las diversas profesiones de la fe, los concilios ecuménicos, el magisterio papal, el ritual litúrgico, oriental y occidental, así como el derecho canónico, citas de escritores eclesiásticos, santos y doctores de la Iglesia, que también se nutre de la iconografía. En el 189 nos dice: el catecismo se divide en 4 partes: la profesión de fe, la liturgia, la vida del discipulado, la oración cristiana, el Padre Nuestro. Significado teológico catequético del catecismo. En el 190 dice: el catecismo no es en sí mismo una propuesta de método catequístico. Sin embargo, su propia estructura presenta el desarrollo de la fe hasta el punto de tocar los grandes temas de la vida cotidiana, y continúa en el 192 diciendo: el catecismo no es una expresión estática de la doctrina, sino un instrumento dinámico adecuado para inspirar y nutrir el camino de la fe para la vida de cada persona, y como tal sigue siendo válido para la renovación de la catequesis. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. En el 193 nos dice que el compendio es un instrumento que contiene la riqueza del catecismo en una forma sencilla, inmediata y accesible para todos. Es una síntesis fiel y segura del Catecismo de la Iglesia Católica. Una característica peculiar del compendio, en su forma dialógica, propone un diálogo ideal entre el maestro y el discípulo, a través de una secuencia de preguntas. El compendio, sin duda, gracias a su claridad y concisión, se presenta como una gran ayuda para la memorización de los contenidos fundamentales de la fe. Hasta aquí con el capítulo 5 y 6. Mañana continuamos con el 7.